Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los cimientos de una fe y también de una ley que han marcado la historia durante más de un milenio. Hablaremos, claro, de los orígenes del Islam, de sus grandes divisiones y de cómo un cisma que ocurrió hace 1400 años sigue increíblemente dando forma a nuestro mundo. Fijaos en este número, más de 50. ¿Y qué significa? Pues algo enorme. Es que hoy en día más de 50 países tienen sistemas legales que, de una forma u otra, beben de la ley islámica. Estamos hablando desde el norte de África hasta el sudeste asiático. El alcance es de verdad global. Claro, esto nos lleva a la gran pregunta, la que va a guiar todo este análisis. A ver, ¿cómo puede ser que una misma ley se aplique de maneras tan distintas en todo el mundo? Porque en algunos sitios es, literalmente, la única fuente de legislación, pero en otros convive tranquilamente con el derecho civil. Bueno, pues la respuesta, como casi siempre, está en la historia. Así que esta será nuestra hoja de ruta. Primero, veremos la relación entre ley, fe y geografía. Luego, nos adentraremos en las revelaciones del profeta y ese viaje clave de la Meca a Medina. Después, el momento de la fractura, una fe dividida. Y terminaremos viendo cómo ese enfrentamiento entre sunitas y chiíes se vive a día de hoy. Venga, pues empezamos por el principio. Hablemos de ley, de fe y de cómo se distribuyen en el mapa. La Sharia. Seguramente hemos oído esta palabra muchas veces. Es, en esencia, la ley islámica, y los creyentes la consideran de origen divino. Pero ojo, esto es clave, su aplicación no es para nada un bloque único. Por ejemplo, en países como Arabia Saudí es la base de todo el sistema legal. Pero luego te vas a otros, como Indonesia, y ves que se combina con leyes civiles y se usa más que nada para temas de familia, herencias y cosas así. Y aquí entra otro concepto fundamental, la umma. La umma es la idea de una comunidad global de todos los creyentes. Es un principio de unidad que lo une todo bajo un solo Dios, Alá, y una sola comunidad de fieles. La idea de pertenencia es muy potente. Vale, con esos conceptos claros, vamos a viajar en el tiempo. Vámonos a los orígenes, al mundo en el que vivió el profeta Mahoma. Esta es, a grandes rasgos, la cronología que lo cambia todo. Mahoma nace en el 570, se queda huérfano muy joven, y su vida da un vuelco total a los 40 años, en el 610, con lo que se conoce como la primera revelación. Otro momento decisivo es la Égira, esa huida a Medina en el 622 que marca un antes y un después, y finalmente su muerte en el 632, que es lo que desata una crisis de sucesión que, como veremos, llega hasta nuestros días. Para entender lo que vino después, hay que imaginarse cómo era la Meca en esa época. No era un desierto vacío, para nada. Era un centro comercial y religioso súper vibrante, una ciudad cosmopolita, pero politeísta. Cada tribu adoraba a sus propios espíritus, a sus deidades, y las peregrinaciones para venerar a todos esos ídolos eran, de hecho, el gran motor económico de la ciudad. Y entonces, en el año 610, todo cambia. Mahoma, que estaba en un retiro espiritual, cuenta que recibe la visita del arcángel Gabriel, y la misión que le encomienda es radical: predicar en nombre de un único Dios todopoderoso, Alá. Claro, esta idea, el monoteísmo puro y duro, choca de frente con toda la estructura social y económica de la Meca, y como es de imaginar, genera una hostilidad tremenda. Esa hostilidad se vuelve insostenible y obliga a Mahoma y a sus seguidores a tomar una decisión drástica: el viaje de la Meca a Medina. Es ahí donde nacerá realmente la primera comunidad musulmana. A ese viaje, que ocurre en el año 622, se le llama la Égira, la gran huida a Medina. Y es tan importante que marca el año 1 del calendario islámico. Pero no solo un cambio de fecha, es también el momento en que la comunidad se empieza a organizar para defender su fe, ya no solo como una creencia, sino como un proyecto social y político. Y en Medina, el rol de Mahoma cambia. Ya no es solo un predicador, se convierte en un líder en todos los sentidos, espiritual, político y también militar. Y una de las primeras cosas que hace es establecer una especie de constitución basada en la igualdad. Se acabaron los privilegios de la aristocracia. Ante Dios, todos son iguales. El movimiento coge una fuerza imparable. En el 629, apenas unos años después de la huida, Mahoma regresa y conquista la Meca. Lo primero que hacen es destruir los ídolos de la Kaaba y consagrar el templo al único Dios, Alá. Y para el 631 es increíble, casi toda la península de Arabia está unificada bajo esta nueva fe. Pero justo en la cima del éxito, en el año 632, ocurre lo inesperado. El profeta Mahoma muere. Y lo hace sin dejar claro quién debía ser su sucesor. Esto, como os podéis imaginar, abre una crisis monumental. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo rompió todo. Tras la muerte del profeta, ¿quién tenía el derecho, la legitimidad para liderar a la umma?
La respuesta a esta pregunta, o mejor dicho, la falta de una única respuesta, creó una división que dura ya 1400 años. Y aquí es donde se cristaliza la división. Por un lado estaban los que se convertirían en los sunitas. Ellos decían, a ver, el líder, el califa, tiene que ser elegido por la comunidad, por consenso, entre los hombres más cualificados. Pero, por otro lado, estaban los partidarios de Alí, el primo y yerno del profeta. Ellos, los futuros chiíes, decían, no, el liderazgo es un derecho divino, tiene que seguir en la línea de sangre del profeta. Dos visiones totalmente irreconciliables. Y esa fractura histórica se ve perfectamente en los números de hoy. Los sunitas son la inmensa mayoría de los musulmanes en el mundo, estamos hablando de casi el 90%. Los chiíes representan en torno al 10%, y luego hay otros grupos más pequeños. Y que nadie piense que esto es solo una discusión teológica del pasado. Para nada. Esta división del siglo VII tiene un impacto directísimo en la geopolítica de hoy, en las alianzas entre países y en muchos de los conflictos que vemos en las noticias. Con el paso de los siglos, claro, las diferencias se fueron haciendo más profundas. Por ejemplo, la autoridad religiosa. Para los sunitas recaen juristas, en los muftíes. Para los chiíes, la jerarquía es más visible, con figuras como los mulás y los ayatolás. Incluso el papel del imán es distinto. Para los sunitas es básicamente quien dirige la oración. Para muchos chiíes es mucho más. Es un guía espiritual infalible, descendiente directo del profeta. Si pensamos en el liderazgo chií hoy, enseguida nos vienen a la cabeza figuras como Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, que pertenece a la rama mayoritaria, la de los imamitas, o también el Aga Khan, que es el líder espiritual de los ismaelitas, una figura muy conocida por toda su labor filantrópica. Y en el lado sunita, pues tenemos líderes con una influencia geopolítica enorme. Por ejemplo, el rey Salmán de Arabia Saudí, que tiene el título de custodio de las dos mezquitas sagradas. O líderes políticos como Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Y aquí también es importante mencionar, para ser precisos, que grupos extremistas como el ISIS se identifican con una corriente muy específica y rigurista del sunismo, el wahabismo salafista. Así que al final todo nos lleva de vuelta a ese momento, a ese vacío de poder. El simple hecho de que el profeta muriera sin dejar por escrito nada sobre su sucesión, ese es el punto de origen de las rivalidades, de las divisiones que hemos estado viendo. Es un eco que 1400 años después sigue resonando con muchísima fuerza. Y esto nos deja con una última reflexión para el futuro. En un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, con nuevos centros de poder emergiendo, la pregunta es ¿cómo va a influir esta división religiosa, tan antigua, en las alianzas y en los conflictos del mañana? Es una pregunta que, desde luego, queda abierta.